en las caricaturas, películas y en general en la cultura pop, no es muy raro encontrarse con un villano que tenga por mascota a un gatito, y en algunos casos hasta es un secuaz. La realidad, como verás en estas Michi historias, es bastante más justa con las intenciones morales y éticas de los felinos. A continuación, te presento 5 casos reales donde una pieza clave para resolver el crimen fue entregada por las patitas de un Michi. Si es la primera vez que visitas este canal, permíteme darte la bienvenida. Abajo en los comentarios hay café y galletas. La noche del 3 de octubre de 1994, Shirley Ann Dugai no llegó a su casa. Era madre de 5 hijos, 3 de los cuales había tenido con su expareja Douglas Beamish, quien inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso. El detective Roger Savoy encabezó la investigación y junto con la Policía Montada de Canadá interrogó a Douglas en su casa, donde éste vivía junto con sus padres. Durante la entrevista, Roger notó que la familia Beamish tenía una mascota, un gatito blanco que respondía al nombre Snowball o bolita de nieve. Con el interrogatorio concluido, las autoridades se retiraron para continuar su investigación, aunque pasarían 4 días para que encontraran su siguiente pista. El 7 de octubre es encontrado un auto abandonado en la carretera. Se trataba de un Chevrolet Montecarlo negro, sin placas y con salpicones de sangre en su interior. El vehículo fue identificado rápidamente como propiedad de Shirley. Tiempo después, hallaron en el bosque una chaqueta que también tenía restos de sangre. Y no solo eso, en la solapa había una hilera de pelitos blancos. En ese momento, Roger recordó la presencia de Snowball durante el interrogatorio en casa de los Beamish y sospechando que esos pelitos blancos podían pertenecer a ese felino, pidió permiso a la familia para obtener muestras de sangre de Snowball para enviar al laboratorio toda la evidencia. Los resultados llegaron con noticias mixtas. La sangre hallada en el Montecarlo efectivamente coincidía con la que fue hallada en la chaqueta. Sin embargo, cuando pidió los resultados del ADN de los pelitos, le corroboraron que no se trataba de cabello humano, sino de pelo de gato. Y la metodología para obtener resultados forenses de muestras que no fueran de humanos no existía. El principal obstáculo al que se enfrentaban era el nivel de diversidad genética requerida para determinar de manera concluyente y más allá de toda duda razonable que dicho ADN efectivamente perteneciera a Snowball y no a un pariente cercano del gatito. Y al encontrarse en una isla, si todos los gatos descendían de un mismo ancestro común, la prueba forense no sería aceptada como evidencia. Encima de esto, de los 12 pelitos que se encontraban en la chaqueta, solo uno de ellos venía con todo y raíz. Entendiblemente frustrado, Savoy contactó a varios laboratorios, pero uno tras otro le dieron la misma respuesta. Aparentemente, nadie en el mundo había hecho estudios forenses con ADN animal, y nadie quería ser el primero en intentarlo, especialmente considerando lo que estaba en juego. Eventualmente dio con alguien que estaba dispuesto a aceptar el reto, el Dr. Stephen O'Brien, un científico especializado en enfermedades genéticas a través del estudio de ADN. Bajo las instrucciones del doctor, las autoridades recabaron muestras de 20 gatos que vivían en la isla para encontrar con qué nivel de diversidad genética contaba el lugar, y tras muchos estudios, finalmente concluyeron que las posibilidades de que esos pelitos pertenecieran a otro gato que no fuera Snowball era 1 en 45 millones. 8 semanas después, y con más evidencia que se fue sumando en su contra, Douglas Beamish fue encontrado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado de 18 años a cadena perpetua en un penal de máxima seguridad. La evidencia más concluyente de todas fue, sin lugar a dudas, el pelo de gato que lo ató a la escena del crimen. Snowball siguió tranquilo con su vida, sin saber que había ayudado a meter a uno de sus dueños en prisión. Este caso marcó un antes y un después en la ciencia forense, ya que hoy en día las muestras de pelos, sangre y orina de las mascotas son rutinariamente utilizadas para ayudar a resolver crímenes en Estados Unidos y Canadá. El caso de Snowball comparte muchas similitudes con el caso que te voy a contar a continuación, aunque los actos de brutalidad palidecen en comparación. Southsea, Inglaterra. 3 de julio de 2012. La comunidad está consternada por un brutal hecho de violencia que tomó lugar en este asentamiento costero. Durante un paseo en la playa, unos estudiantes descubrieron en el interior de una bolsa de basura un torso envuelto en una cortina de baño. Eran los restos de David Guy, de 30 años, que había sido reportado desaparecido 4 días antes. Rápidamente, la policía inició una investigación para identificar al responsable de este crimen. Durante la recolección de pruebas, se descubrieron varios pelos de gato en la bolsa que contenía el torso. Estos pelos fueron enviados al Laboratorio de Genética Veterinaria de la Universidad de California, donde se determinó que pertenecían a un gato llamado Tinker, mascota del principal sospechoso, David Hilder. La relación entre los dos Davids, Hilder y Guy,
fue descrita por testigos como una amistad de amor-odio, en donde Hilder, al ser 17 años mayor que Guy, tomaba el rol dominante. Un abogado declaró en la corte que la naturaleza exacta de la dinámica entre estos dos amigos jamás será del todo cierta. También se llegó a especular que Hilder pudo haber atacado de forma violenta a raíz de que Guy no estaba cuidando bien de su gato. Lo que nos lleva de regreso al laboratorio, donde el análisis inicial se basó en ADN mitocondrial, que no es exclusivo de un individuo y puede ser compartido entre varios animales, lo que limitaba la certeza de la identificación. Para fortalecer la evidencia, el genetista John Wetton, de la Universidad de Leicester, colaboró con la estudiante de doctorado Barbara Ottolini para crear una base de datos de ADN mitocondrial felino. Durante 6 semanas, recolectaron muestras de 152 gatos en Inglaterra y encontraron que solo 3 de ellos coincidían con los pelos encontrados en la escena del crimen. Esta información, junto con otras pruebas, como rastros de sangre de la víctima en el domicilio de Hilder, permitió a la fiscalía construir un caso sólido. A pesar de que la defensa apeló que Hilder se encontraba en una sobredosis de neurofreno cuando cometió esos actos, no pudo evadir el cargo de homicidio involuntario. Y en julio de 2013, David Hilder fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 12 años antes de ser considerado para libertad condicional. Como actualización, te puedo comentar que se espera que sea puesto en libertad en algún punto durante el 2025. El gatito Tinker, por su parte, fue adoptado por una nueva familia, y aunque gracias a él lograron dar con el responsable del crimen, el siguiente caso logró prevenir por completo que continuara quebrándose la ley. Nueva York, Estados Unidos, octubre de 2005. El Departamento de Cuidado y Control Animal captura a un gatito en situación de calle, que se calcula tiene solo 5 meses de edad. El gatito presenta una severa neumonía y tiene un pulmón colapsado, pero se encuentra en buenas manos y los médicos veterinarios logran estabilizarlo. Carol Moran, una asistente del fiscal del distrito, lo tomó bajo su cuidado y lo bautizó Fred. En febrero de 2006, la fiscalía se encontraba investigando el caso de Steven Vassall, quien se hacía pasar por veterinario sin contar con licencia o entrenamiento adecuados. Con el permiso de Carol, la detective encubierta Stephanie Green Jones llevó a Fred ante el supuesto veterinario y lo usó como carnada para ponerle una trampa al falso veterinario. Una vez mordió el anzuelo, Vassall fue acusado de realizar la práctica veterinaria sin autorización, conducta criminal, maltrato animal y robo menor, a lo cual se declaró culpable de todos los cargos y fue puesto bajo libertad condicional y tratamiento psiquiátrico. Por su actuación, Fred fue condecorado en julio de ese mismo año con el premio a la Alianza del Alcalde, junto con el perro Bert, una de las víctimas del veterinario quien sobrevivió a una operación malograda y fue su dueña quien dio aviso a las autoridades en primer lugar. Esta aventura marcó el inicio y el final de Fred como gatito policía, por lo que se retiró a vivir en su casa de Queens, y por su personalidad, estaba en miras de convertirse en un michiterapeuta e incluso se llegó a hablar de ser modelo para comerciales de televisión. Desafortunadamente, todo esto quedó en planes, ya que el jueves 10 de agosto, cuando Carol se disponía a sacar la basura, Fred corrió por el pasillo y continuó su carrera fuera de la casa y hacia la calle, donde fue alcanzado por un auto que le quitó la vida. A pesar de que solo vivió 15 cortos meses, Fred tuvo una vida llena de aventuras y activamente participó en hacer de su comunidad un lugar mejor. Y si bien su participación fue meramente pasiva, en esta siguiente Michistoria, es innegable que el gatito actuó con toda su voluntad e iniciativa. Bakersfield, California. Mayo de 2010. Una gatita atigrada decide seguir a una joven pareja hasta su hogar, adoptándolos como sus nuevos cuidadores. El señor y la señora Triantáfilo recibieron con los brazos abiertos a Satara, mejor conocida como Tara. Pocos se podían imaginar en ese momento que este acto le salvaría la vida a su hijo, quien aún no había ni nacido. Un par de años después llegó Jeremy, un bebé muy esperado, cuya condición de autismo hizo que sus padres se mostraran especialmente atentos a su bienestar. Tara, siempre observadora, no tardó en formar un lazo profundo con él, acompañándolo en su crecimiento, durmiendo a su lado y siguiéndolo por cada rincón de la casa. Este lazo fue puesto a prueba el 13 de mayo de 2014. Esa mañana, Jeremy se encontraba jugando con su triciclo en el garage, en compañía de sus padres y, claro, de Tara. Mientras tanto, en la casa contigua, un vecino cargaba su camioneta sin notar que su perro Scrappy, un cachorro de 8 meses, sin entrenamiento y de temperamento territorial, se había soltado. Cuando el perro vio a Jeremy, se activó un instinto que lo llevó a abalanzarse contra el niño, prendiéndose de su pierna. Pero el ataque duró apenas segundos. Tara, que jamás había dejado de vigilarlo, reaccionó de inmediato. Lanzó un embate a toda velocidad contra el perro, obligándolo a soltar a Jeremy y a huir del lugar. El momento exacto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa. Gracias a la rápida acción de Tara, Jeremy solo necesitó algunas puntadas para cerrar la herida y pudo recuperarse por completo. Scrappy, por su parte, fue llevado a control animal, donde tras un periodo de 40
cuarentena para descartar rabia, su conducta fue clasificada como peligrosa. Aunque hubo intentos de adopción, todas las solicitudes fueron rechazadas y Scrappy fue sacrificado antes de finalizar el mes. A pesar de que lo que ocurrió ese día fue una tragedia, la rápida intervención de Tara evitó que fuera una tragedia aún más grande. Hoy, Tara sigue acompañando a Jeremy, viéndolo crecer y envejeciendo junto con él, como la guardiana que eligió ser desde el primer día. Todos estos casos han contado con la gran fortuna de tener la tecnología de su lado, ya sea mediante pruebas de ADN o capturar sus actos heroicos mediante las cámaras de seguridad. Y por eso he guardado lo mejor para el final. Un Michi que sin tecnología moderna se las arregló para convertirse en un auténtico detective. Nueva York, Estados Unidos, 9 de noviembre de 1912. El cuerpo de una mujer no identificada fue hallado en el estanque de la fábrica Gilbert & Bennett en Georgetown, Connecticut. Estaba envuelta en una sábana y con un mantel con las iniciales CG. La mujer presentaba 4 perforaciones en el cráneo. La pista de las iniciales indicaba que podría tratarse de Grace Carbone, una prostituta que había desaparecido semanas antes y que iba a testificar contra una red de tráfico sexual en Connecticut. Los medios de la época explotaron la historia, ansiosos por los ingredientes del escándalo: crimen, misterio, sexo y corrupción. Sin embargo, la pista de las iniciales CG no tenía mucho peso por sí sola. De entrada, el nombre real de la mujer era Nellie Carmelia, por lo que los investigadores se vieron obligados a expandir el área de búsqueda. Tuvieron un golpe de suerte cuando un cazador local descubrió los restos calcinados de un baúl cerca de la estación del tren de Branchville. Entre las cenizas se hallaron zapatos de mujer, botones, un broche de seguridad y fragmentos de cuerda idénticos a los usados para envolver el cadáver. Se descubrió además que el baúl había sido enviado desde Nueva York, dando a entender que el crimen había ocurrido en otro lugar. Igualmente, varios testigos reportaron que habían visto a 2 hombres y a una mujer manipular un baúl. Siguiendo esta pista, George Samuel Dougherty, comisario de la policía de Nueva York, ordenó a sus detectives que rastrearan el origen del baúl. La investigación llevó a un edificio de departamentos en el número 315 de East 40th Street, un inmueble modesto donde residían mayormente inmigrantes italianos. La administradora, Mrs. John Preston, mencionó que había vivido ahí una mujer italiana llamada Carmelina, pero sus relatos eran vagos. Todo parece indicar que la corazonada inicial de las iniciales parecía haber dado en el blanco. Aquí es donde entra en escena uno de los héroes más improbables, Tipsy, el gato del edificio, famoso entre los residentes por ser un excelente cazador de ratones. Durante la inspección del sótano del edificio, Tipsy se comportó de manera extraña. Merodeaba como león enjaulado junto a una pared y se acostaba en una esquina oscura debajo de un lavabo. Cuando se agacharon para sacarla de ahí, descubrieron que estaba acostada junto a un garrote con clavos. Tras examinar el arma, se descubrieron claras señales de uso, como un mango desgastado e incluso todavía restos de sangre en los extremos. Tras hablar con más vecinos del edificio, testificaron que Salvatore Geraci, el esposo de Carmelina, tenía el hábito de ejercer la violencia física en contra de ella. La propiedad de este instrumento fue confirmada a través de huellas dactilares, y la evidencia se fue apilando contra Salvatore cuando fue encontrado en su apartamento trozos de madera chamuscada, indicando que él y sus cómplices intentaron incinerar el cuerpo antes de enviarlo dentro de un baúl al estanque en Connecticut. Con el arma asesina como evidencia, los detectives juntaron la pieza final para entregar a la fiscalía e impartir justicia. El 25 de marzo de 1913, Salvatore Geraci fue arrestado e interrogado durante más de 3 horas, hasta que finalmente confesó su crimen. Fue condenado a un mínimo de 20 años en prisión. Sus cómplices lograron evadir la justicia. La conclusión que podemos sacar de estos casos es que si te quieres pasar de listo en presencia de un Michi, antes que ayudarte, este te llevará ante la justicia por andarle buscando 3 pies al gato. Quiero extender un agradecimiento especial a mis Patreons que hacen posible este contenido. Mis Patreons pueden ver todo mi contenido de manera anticipada y libre de molestos anuncios, y como muestra de mi agradecimiento, están apareciendo sus nombres aquí en pantalla. Si quieres unirte a ellos, solo sigue el enlace que aparece en la descripción de este video. Yo soy Pululungo, y como siempre, muchas gracias por tu compañía.